a la doctora Sandra Orjuela, de la Universidad de Monte Ávila, Venezuela, quien pondrá de la temática. Buenas tardes, ¿me escuchan? Discúlpame. Bien, ¿Me Sandra escuchan? Orjuela expondrá de la temática el reto de construir marcas éticas para los consumidores responsables. Doctora, adelante. Ok. Buenas tardes, ¿me escuchan bien todos? Sí, sí, la escuchamos. Acepte la transmisión de pantalla. Ajá. ¿La pantalla la ven en este momento? No, tiene que aceptar el mensaje que le ha salido. No tengo mensaje aquí. Haga clic en mostrar mi pantalla. Tengo la pantalla. ¿Y ahora? Ya le di a mostrar mi pantalla, pero no sale. ¿Ustedes la ven? No la vemos en estos momentos. Perfecto, ahí está, ahí está. ¿Sí? Sí, ¿Ya la ven? cuando Ok, guste. perfecto. Ok, bueno. Pues inicialmente quiero agradecer y felicitar a FISEC y a la Universidad Central de Chile por haber creado este espacio. Agradecer a Raúl Herrera, a Raúl Bendezú, a Francisco Mas, a Eric Brevis y todo el equipo que ha hecho posible que estemos hoy aquí compartiendo. Y un saludo especial a todos mis compañeros del panel. Bueno, en los próximos minutos voy a estar hablando sobre el reto de construir marcas éticas para los consumidores responsables. Nosotros Soy yo, sí que oiga. responsabilidad social de acuerdo pues a la misma definición que nos da la ISO 26000, que es un estándar muy importante y de los principales en todo este tema, y nos habla de la responsabilidad de las organizaciones ante todos los impactos que puedan tener sus proyectos, su manufactura, sus decisiones, esos impactos que pueden tener en la sociedad, en el medio ambiente, exigiéndoseles un comportamiento ético, transparente, que contribuya tanto al desarrollo sostenible como a tener pues en consideración a todos los públicos, a todo el entorno, cumplir con la legislación tanto a nivel nacional como la legislación a nivel internacional, y además que esté integrada en toda la estrategia, en todas las prácticas, en todas las relaciones que tenga la organización. También está la definición del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, donde entiende esa responsabilidad social como el compromiso que deben tener todas las organizaciones para contribuir a ese desarrollo económico sostenible, teniendo en cuenta y relacionándose con todos los stakeholders, con todos sus grupos de interés. Hablamos pues de tener marcas que sean prestigiosas, marcas que sean sostenibles, y en ello hay que tener en cuenta que no todo vale, con lo cual se debe tener mucho cuidado cuando vayamos a hacer nuestras planificaciones de marketing, de publicidad, porque en muchas ocasiones, pues aunque sean muy creativas, aunque de pronto pensemos que estamos siendo muy innovadores, quizá pues le podemos estar haciendo más bien un daño a la marca y estamos afectando la misma sostenibilidad de esa marca y de todos esos esfuerzos de marketing que podemos estar haciendo. Cuando hablamos de esas marcas éticas, estamos hablando de unas marcas que deben actuar bajo valores, bajo principios y teniendo en cuenta unas responsabilidades, no solamente de cumplir unos objetivos de mercado, sino también unas responsabilidades frente a la sociedad y frente al entorno y al contexto en el que se desarrollan, y en especial pues frente a esos consumidores.
Hay un estudio de Nielsen que sacó en el año 2014 que nos da unos resultados bien interesantes acerca de qué tanto los consumidores están siendo responsables o se están interesando en las prácticas o los comportamientos que puedan estar teniendo sus marcas. A nivel global, los resultados dan que el 55% de estos consumidores pagarían más por productos o servicios que sean ofrecidos por marcas que demuestren un verdadero compromiso social y ambiental. Este 55% es a nivel global. Si lo desglosamos, encontramos que el 64% de estos consumidores que valoran ese compromiso social de las marcas se encuentran en Asia-Pacífico. En América Latina encontramos que un 63% estarían dispuestos a pagar un poco más por ese tipo de productos. En Norteamérica, fíjense que es el 42%, pues dista bastante de ese compromiso que valora América Latina y Asia-Pacífico, y Europa está con un 40%. Hablamos de tener esas marcas éticas, pero ¿cómo lograrlas? Yo les voy a estar presentando unos estándares y unas directrices que existen y que ya se han estado trabajando desde hace varios años, que nos pueden dar unos lineamientos, unas bases y hasta unas metodologías para poder trabajar y lograr esas marcas éticas, porque pues es algo que hablamos y que decimos que realmente la sociedad actual y el consumidor actual es lo que está esperando y buscando, pero ¿cómo lograrlas? Un primer estándar es el que nos ofrece el SG21, que es realmente un estándar, es la primera norma europea que ofrece unos requisitos, unos lineamientos que debiera cumplir la organización para integrarla, para hacerla parte de su propia estrategia y así lograr una gestión basada en la responsabilidad social. Y por otro lado, pues un estándar conocido pues, mundialmente, que es la ISO 26000, que lo que hace es proporcionar una orientación sobre cómo lograr esas organizaciones llegar a ser socialmente responsables, entendiéndose como unas empresas que sean éticas, transparentes y que contribuyan al bienestar de toda la sociedad. La ISO 26000 está dividida en varios capítulos y estos capítulos están sobre todo relacionados con cada uno de los públicos con los que se relaciona y se vincula la empresa, cualquier tipo de organización. Esto aplica para empresa pública, privada, tercer sector, para todos. Entonces, hay un capítulo en específico donde se le dedica al consumidor, la salud y de la seguridad de los consumidores, todo el tema de consumo sostenible, de consumo responsable, el que las organizaciones ofrezcan estándares de servicio al cliente, espacios donde se puedan resolver las quejas, las controversias de los clientes, que puedan tener acceso hacia las organizaciones, hacia las marcas, hacia las empresas. Además, debe garantizar la protección y sobre todo la privacidad de toda la data que puedan tener sobre los consumidores. Y esto es bien importante porque cada vez más vemos que las organizaciones requieren muchísima información, levantan mucha información a través de estas fichas que nos piden cuando entramos a muchas de las páginas web. Entonces, la ISO 26000 llama a que las organizaciones cuiden mucho de esta data y pues no la estén compartiendo sin tener los permisos, que además pues a nivel legal muchos países ya tienen un abordaje legal bien importante. Se habla de el dar garantía del acceso a los servicios esenciales más allá de los problemas que de pronto puedan tener. Esto se refiere a garantizar los servicios, por ejemplo, de empresas como las de agua, las de electricidad, las de telefonía, las de recolección de aseo, ¿no? A esto se refieren con garantizar el acceso a servicios esenciales. También en ese capítulo se le da mucha importancia a la responsabilidad que tienen las empresas de educar al consumidor en cuanto a sus derechos y responsabilidades como consumidor.
Y también hace especial énfasis en la importancia que debe tener y en la conciencia que debe tener la empresa a la hora de detectar que algún producto que esté generando, que pueda generar un riesgo a la salud o a la integridad de los consumidores, para que inmediatamente pues la retire de los estándares de sus lugares de donde los tengan, que pues los canales de distribución se encarguen de recuperar todo ese material que pueda generar, ocasionar daños. Estos son como los dos estándares más importantes que actualmente se están utilizando, y además tenemos unas directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, donde además nos demuestran que desde hace ya muchos años se le está dando la importancia y se está trabajando en todo este tema de la protección del consumidor y por ende también de ese consumo responsable, ya que estas directrices, fíjense, que las primeras se presentaron por consenso en 1985, las directrices de Naciones Unidas para Protección del Consumidor. Después, en el año 99, se ampliaron esas directrices, incluyéndoles el tema de consumo sostenible, y luego, hace muy poco, pues casi que va a ser un año, el 22 de diciembre de 2015, salió la última versión en lo que viene a ser la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, la 70/186, que tiene que ver con la protección del consumidor, y están, digamos, muy actualizadas a nuestra sociedad hoy. En estas directrices, a grandes rasgos, lo que busca es generar unas propuestas para ayudar a los países a mantener la protección más adecuada de los habitantes, y sobre todo esos habitantes en ese rol de consumidores. Además, las directrices ofrecen el facilitar y el dar como también unos estándares en cuanto a la distribución que responda a las necesidades y a los deseos de esos consumidores, pero aplicados a lo que es toda la red de distribución. Y también alentar a quienes se ocupan de la producción de esa misma línea de distribución para que adopten comportamientos, conductas que sean lo más éticas y sostenibles. Asimismo, buscan ofrecerle a los países ayudas para que puedan ponerle freno a todas las prácticas comerciales que estén lejos del comercio justo, que sean abusivas, que no respeten al consumidor, que no respeten a la misma línea de distribución. Se abre un espacio aún mayor de importancia para que los consumidores puedan crear sus propios grupos de defensa de los consumidores, que ya en muchos países estos grupos que se han creado tienen una fuerza muy importante dentro de las mismas organizaciones y dentro de las mismas sociedades, y además fomentar la cooperación internacional en todo este tema de protección del consumidor. Ya se está hablando de crear algunos códigos que sean transversales a nivel regional. Por ejemplo, Mercosur tiene una propuesta de protección del consumidor, o la Comunidad Andina también tiene una propuesta que se aplica a todos los países miembros. Y por supuesto, pues buscan promover un consumo sostenible y las condiciones de mercado, pues que le puedan ofrecer la mayor cantidad de productos y de servicios a los consumidores con los mejores precios. Esto nos lleva entonces, desde el punto de marcas, a pensar en, bueno, si hablamos del consumidor, entonces estaríamos hablando sobre qué parámetros. Y en este caso la respuesta es, pues, tendríamos que, cuando hablamos de marcas, también ver y entender qué es eso del consumo responsable, para que nuestras marcas se puedan adaptar y puedan responder a lo que caracteriza al consumo responsable. De allí que, pues, la pregunta sería, desde el lado del consumidor, desde el rol que tenemos como consumidores, ¿cómo podemos ser consumidores responsables? Aquí tomamos la definición que nos da la Confederación de Consumidores y Usuarios de España, donde nos dice que el consumo responsable son todas las elecciones que hacemos de productos o de servicios
que vayan más allá de solamente tomar una decisión de consumo o de compra por la relación calidad-precio, que es lo que estaría, en lo que estaría basada esa relación transaccional que nos hablaba esta mañana el profesor Raúl Herrera, que ya pues ha pasado, ya es un modelo superado, y ahora no solamente es tomar decisiones de consumo por esa relación calidad-precio, sino también desde el análisis que debemos hacer de cómo fue producido ese producto, de cómo ha sido el comportamiento de la empresa, de la marca, con toda su cadena de valor. Entonces, para ejercer ese consumo responsable, digamos, encontramos una triada, que es lo que se denomina el consumo ético, el consumo ecológico y el consumo solidario. El consumo ético, a grandes rasgos, pues es el que está basado y está fundamentado en la austeridad. El ejercer ese consumo ético es cuando valoramos las opciones como las más justas y las más solidarias a la hora de adquirir un producto o un servicio. Obviamente esto implica una cantidad de información para el consumidor quizá mayor de la que normalmente tenemos. Es una decisión de compra a conciencia, en la que primero nos tenemos que preguntar, bueno, ese producto o ese servicio, ¿será que de verdad lo necesito? ¿Es algo que es imperioso para mí, que debo acceder a él? Los casos pues más típicos, el de ir a comprar un par de zapatos, el de acceder de pronto a alguno de estos gadgets de tecnología, pues es el mirar y decir, bueno, realmente lo necesitamos, tenemos que gastar en eso, y no solamente eso, sino ese producto al que queremos acceder, en qué condiciones ha sido producido. Cuando hablamos del consumo ecológico, que quizá es del que más se habla y el que más se conoce, pues está basado en las 3 R's del movimiento ecologista: reducir, reutilizar y reciclar. Allí también nos implica un consumo muy analítico, muy crítico, donde pues cuando se va por el consumo ecológico está basado más en tomar conciencia y en tener como una preocupación, por ejemplo, de la desaparición que se está teniendo de la producción agraria y ganadera tradicional, el darnos cuenta que el campo, pues muchos se están desplazando desde el campo, se están yendo para las ciudades porque no encuentran o ven que todo el esfuerzo, todo el trabajo que pueden tener allí, pues no es suficiente para poderse mantener, para poder tener una vida digna. Entonces pues se van a buscar otras oportunidades a las ciudades. Además, el ver que nuestro ecosistema se está destruyendo, con lo cual la seguridad alimentaria se está poniendo en peligro, y asimismo pues toda la diversidad agrícola y biológica está en peligro. Y la tercera forma de consumo responsable en esta triada es la que se denomina consumo solidario o social, y está basada en lo que es el comercio justo. Aquí realmente es como se le da la preponderancia a los que producen los productos o servicios. Sabemos que en toda esa cadena que se genera desde el productor hasta que le llega al consumidor, pues muchas veces hay una gran cantidad de personas o de organizaciones que hacen que esos precios pues crezcan muchísimo, y que a la final el que tuvo que hacer todo el trabajo y todo el esfuerzo para producir ese producto o ese bien, pues es el que termina ganando menos, es el que termina pues teniendo las menores ganancias y las menores garantías. Entonces lo que el consumo solidario habla es, a través del comercio justo, tratar de buscar justamente pagar lo más justo por el trabajo realizado. Eliminar la discriminación, y estamos hablando de la discriminación racial, la discriminación de cualquier tipo. Todavía, pues en muchos de nuestros países se presenta que las mismas organizaciones, en muchas empresas de retail, van y hacen unas negociaciones que son realmente
pues muy limitadas, muy bajas para, por ejemplo, grupos que pueden ser de alta vulnerabilidad como los indígenas o los de alguna raza minoritaria. Entonces, lo que se busca con ese consumo solidario es que a través del comercio justo eso no se dé y que se potencien más bien las alternativas sociales de integración y de valoración de cada uno de esos productores dentro de toda esa cadena de distribución. Y allí también las Naciones Unidas nos dan algunas directrices donde realmente se pueden tomar más, y muchos dentro del área de responsabilidad social los toman como los derechos de los consumidores. Entonces, esos derechos, a partir de lo que plantea Naciones Unidas y esta propuesta que como les digo, fue revisada y presentada ahora en diciembre de 2015, nos podrían resumir los derechos de los consumidores en el acceso de los consumidores a bienes y servicios esenciales. El derecho que tienen de la protección en situación vulnerable o de desventaja. Hablamos de consumidores que de pronto no tienen un nivel de consumo muy alto y entonces como no pueden pagar mucho, en ocasiones pueden ser como dejados de lado o de pronto productos a los que no pueden tener acceso por justamente esa baja que tienen en su nivel de consumo. El consumidor tiene derecho a que se garantice la protección de su salud y de su seguridad frente a los productos o los servicios a los que tenga acceso. La promoción y protección de los intereses económicos de todos estos consumidores, el derecho que tiene el consumidor a tener la mayor cantidad de información sobre el producto o el servicio que está obteniendo o que quiere obtener, para poder tomar una elección analizada, crítica y donde realmente pueda decidir más allá de que cubra su necesidad o que cubra sus deseos, que pueda realmente ejercer ese consumo responsable. Además, esos mismos derechos nos hablan del derecho que tiene el consumidor a educarse y allí esa educación también le da a la empresa o le espera que la empresa tome el rol de educador de sus propios consumidores. La disponibilidad para que el consumidor pueda acceder a medios de resolución de controversias y el derecho que tiene a la compensación por haber tenido de pronto una mala experiencia con un producto, con un servicio, tiene derecho a ser recompensado por esto. La libertad de constituir grupos, como les decía hace un momento, de consumidores. Por ejemplo, en España, FACU es una organización que tiene muchísimo poder, es una organización que no solamente tiene mucha presencia en los medios de comunicación, sino que es muy escuchado por todos los gremios empresariales. La promoción de modalidades de consumo sostenible, o sea, dar información y enseñar a la gente en qué es esto del consumo responsable, del consumo sostenible, para que puedan ejercerlo. Protección para que esos consumidores que recurren o que tienen transacciones a través del comercio electrónico tengan exactamente las mismas garantías de los que hacen sus transacciones pues de manera física. Y por supuesto la protección a la privacidad de toda la información que el consumidor da en el momento de ejercer su compra. Pues para resumir, porque pues todos estos estándares y todas estas propuestas son bastante amplias, lo pueden ustedes encontrar luego en el artículo que va a ser publicado aquí por FISEC, pero ya entrando a esas reflexiones finales podemos ver que las marcas hemos visto, hemos escuchado, actualmente tienen que crear experiencias, que generar diálogos, que generar conversaciones, pues dentro de esos diálogos, esas conversaciones y toda esa planificación de marca se deben incluir posibilidades para que el consumidor realmente pueda ejercer todos sus derechos como consumidor y sus derechos de poder ejercer un consumo responsable. Eso implica replantear desde la misma planificación, desde la misma estrategia de marca, desde el mismo diseño del producto, del servicio, para que pueda ser adaptado a que el ciudadano
pueda tener una decisión consciente, una decisión desde esa preponderancia de lo social, de tener un compromiso y de generar una confianza con sus públicos. Estas marcas éticas se caracterizan por estar, primero, muy bien alineadas al interior de las mismas en cuanto a sus propósitos, sus creencias y sus principios humanos. El respeto de los mismos derechos humanos al interior de la organización, con sus empleados, con las familias de sus empleados, con todos sus públicos internos e intermedios. Esas marcas éticas se caracterizan por gestionar en beneficio de la sociedad, o sea, no solamente por sus propios beneficios, por conseguir y lograr solo sus metas, sino obviamente pues tienen que lograr sus metas porque pues es uno de los objetivos como negocio, pero no solamente pensando en sí mismos, sino teniendo mucha conciencia y mucho compromiso con el entorno y con el impacto que tienen en lo social, en lo económico, en lo político, dentro de esos ambientes donde se desarrollan. Otra de las características de estas marcas éticas es que son responsables, tienen una gran apertura y ecuanimidad. Son tres de los grandes principios que comparten esas nuevas marcas. Además, en sus comunicaciones, en sus relaciones, son claras, son transparentes y se cuidan mucho en dar cuenta de sus acciones, el accountability frente a todos sus stakeholders. La coherencia, algo que las caracteriza es la coherencia absoluta que deben tener entre lo que se hace internamente y lo que se dice externamente. Son marcas que escuchan, son marcas que generan conversaciones reales y donde asumen la responsabilidad de sus actos, de sus comportamientos, de sus conductas y que tienen una gran... que reflexionan, ¿no?, frente a lo que estos mismos consumidores, estos stakeholders les hablan, y además están lideradas por ejecutivos que también tienen una alta conciencia del otro. No es solamente el ejecutivo, el CEO, el gerente de marca que tiene en su mente el lograr solamente las metas, obviamente, pues que el negocio requiere, sino que tiene una alta conciencia de al obtener esas metas y el lograr esos objetivos, cómo puede ser afectado el entorno, los stakeholders con los que se relacionan. Tienen un alto compromiso y buscan generar beneficios a todos los que los rodean. Con lo cual, pues, si vemos este tema de marcas y de consumidores, pues son como las dos caras de la misma moneda. Nosotros también, viéndonos desde el lado de comunicadores, podemos entender y debemos entender el rol, ya termino, el rol que tenemos desde gestores de comunicación de marca y también nosotros como consumidores. Se habla mañana todos los roles que nosotros tenemos como ciudadanos, como consumidores y en este caso pues como expertos en comunicación. Así que pues el tener claro que esas marcas nos están exigiendo compromiso, transparencia, responsabilidad para todos aportar a ese mundo para que sea más sostenible. Muchas gracias.